Hola, hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar un video sobre la evaluación educativa, los conceptos, los tipos de evaluación y también la importancia de la evaluación educativa para mejorar los procesos de calidad en el servicio que se brinda a las y los estudiantes. Esta actividad de evaluación educativa está situada en el marco del doctorado en educación y de la materia de evaluación que imparte la doctora Nadine Ortiz González. El equipo de este video lo conformamos el maestro Juan Galvez Lugo y su servidora Glenda Laura Escandón. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar bastante de estos procesos de evaluación, del significado de evaluación, del concepto de evaluación y de estos tipos de evaluación que nos ayudan a mejorar el logro educativo. La evaluación del aprendizaje es un medio para mejorar el logro educativo de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes, de nuestro estudiantado. Si no lo vemos como esta parte tan importante, como esta herramienta, entonces estamos retomando la evaluación como un proceso meramente administrativo. ¿Qué dicen de la evaluación? ¿Qué es evaluación? La evaluación aplicada a la enseñanza y el aprendizaje consiste en un proceso sistemático y riguroso de obtención de datos, incorporado al proceso educativo desde su comienzo, de manera que sea posible disponer de información continua y significativa para conocer la situación, formar juicios de valor con respecto a ella y tomar las decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa, mejorándola progresivamente. Eso nos dice Casanova María Antonieta en su artículo La evaluación educativa, Escuela Básica de la Secretaría de Educación Pública con la Cooperación Española. ¿Para qué vamos a evaluar? Para conocer una situación determinada, para formar juicios de valor, para tomar decisiones con la finalidad de corregir o mejorar la situación evaluada, para permitir el ajuste pedagógico, es muy trascendente esto, a las características individuales de los alumnos y hacer las adecuaciones curriculares pertinentes mediante el conocimiento de una situación inicial, un diagnóstico, y determinar cuáles son sus progresos y dificultades a lo largo del proceso. ¿Esto con qué? Con el fin de establecer la ayuda pedagógica que necesitan. Determinar el grado en que se ha alcanzado las intenciones educativas, la evaluación sumativa y si el proceso se ha desarrollado de manera adecuada o nos hace falta reforzarlo o nos hace falta cambiar de proceso o de procedimiento. En definitiva, la evaluación no es un fin en sí mismo. Si evaluamos para mejorar, estamos hablando de que la evaluación representa una herramienta de gran utilidad que debe ser elaborada y usada con cuidado y precisión. Los tipos de evaluación de los que nosotros hablamos o su clasificación depende de la función, de la finalidad, de la metodología, de los agentes que intervienen en ese proceso, del momento y obviamente también de la ubicación de estos agentes de evaluación. Un primer momento es la evaluación diagnóstica, que comprueba hasta qué punto se ha conseguido o se han conseguido los objetivos propuestos. La orientadora, que puede definir su estructura y funcionamiento y que en esto implica poder hacer un análisis introspectivo del proceso que estamos llevando a cabo y de si ese proceso nos sirve y atiende las necesidades de todos nuestros estudiantes. Predictiva, porque define o establece las posibilidades del programa sujeto para la orientación futura. Y de control y seguimiento del rendimiento, porque garantiza la máxima calidad del proceso y la satisfacción de los involucrados. Según su finalidad, puede ser formativa o sumativa. Primero, formativa porque ayuda en el desarrollo de un programa, de los aprendizajes esperados, del proceso de desarrollo y del logro de los aprendizajes de los estudiantes. Sumativa porque pretende hacer por lo pronto un juicio o un análisis de valor de un programa, que si hemos logrado los aprendizajes esperados, que si no se han logrado y cuáles han sido los resultados a partir de la práctica educativa. Según la participación de los agentes de evaluación, puede ser una autoevaluación, una heteroevaluación o una coevaluación. Evaluarse a sí mismo, evaluar a otros o evaluarnos entre nosotros. Según el momento inicial, procesual o final. Esto es cuando se hace antes de iniciar la ejecución de una estrategia de aprendizaje, procesual durante el proceso de aprendizaje y al final como resultado sumativo de todas las herramientas aplicadas de evaluación.
Ahora nos toca hablar sobre el enfoque metodológico de la evaluación. La evaluación puede ser cuantitativa, cualitativa o cualitativa. Cuantitativa cuando los procedimientos requieren medir y cuantificar los fenómenos educativos para describir causas y efectos y explicar relaciones entre variables independientes y variables dependientes. Cuando hablamos de cualitativa, hablamos de cada fenómeno es considerado como único y debe ser analizado en su ambiente natural y con la utilización de procedimientos o instrumentos que permitan captarlos en su integridad. ¿Cuál y cuantitativa? Cuando la utilización de las dos categorías anteriores dependiendo de la naturaleza de los datos a buscar. En este caso puede ser una combinación. Considero que lo que retomamos en educación básica es precisamente esta combinación de aspectos. En preescolar se retoma más la evaluación cualitativa porque hablamos de la descripción de aprendizajes, de manifestaciones, de conductas, de habilidades, de conocimientos y de actitudes. Algunos pecados de la evaluación del aprendizaje. Considero que esto es muy importante porque si evaluar habla de la colaboración de todos los actores educativos y por ejemplo nosotros no entregamos calificaciones ni retroalimentación de las actividades de los alumnos a tiempo, entonces los estudiantes no tienen cómo identificar cuáles son sus áreas de oportunidad y cómo mejorar esas áreas de oportunidad. Hacerlos reflexionar sobre estas áreas de oportunidad nos permite también reestructurar nuestro actuar cotidiano. No revisamos los trabajos de nuestros alumnos de forma adecuada, utilizando en ocasiones el tanteo. Tengo mucho trabajo, lo voy a revisar así, les voy a dar una calificación, les voy a otorgar una calificación o un resultado de evaluación sin considerar aspectos que son propios del estudiante y que revisar sus trabajos nos permitiría identificar. No conocemos a los estudiantes, no sabemos cuáles son sus necesidades, no sabemos cuáles son sus características, ni cuál es el contexto en el que se desenvuelven y entonces tomamos una evaluación heterogénea y damos y brindamos resultados de evaluación dependiendo de lo que nosotros como docentes queremos lograr. No reflexionamos sobre los resultados de la evaluación de nuestros alumnos en torno a la práctica docente, la planeación y las actividades de evaluación. Aquí es importante retomar este aspecto fundamental de autoevaluación porque sí necesitamos considerar cuál es nuestro actuar dentro de esta práctica. Si una estrategia a veces no resulta es porque nosotros como docentes no estamos preparados para trabajarlo o para desarrollar esos aprendizajes esperados. Y es muy difícil, pero creo que es parte del compromiso que debemos de tener todas y todos los docentes. Definimos un puntitis en los planes de evaluación sin pensar en actividades integradoras de puntos agrupados. Hacia dónde nos lleva, cómo nos llevan las actividades integradoras hacia el resultado, hacia el logro de un aprendizaje esperado. No definimos los criterios para los trabajos de nuestros alumnos, no les damos a conocer cuáles son esos criterios y entonces cada estudiante retoma e implementa o desarrolla sus actividades en función de sus propias necesidades. No hay un registro sistematizado u ordenado de las evidencias de los alumnos como los portafolios y otros instrumentos que nos pueden ayudar a recabar y a verificar cuál ha sido el nivel de logro o de desarrollo del logro de estos estudiantes. Las calificaciones que emitimos no son acorde a los objetivos alcanzados por los estudiantes. Es como subjetivo, que eso era lo que comentaba, siempre la interpretación subjetiva del evaluador es importante y debe ser lo menos objetiva posible porque debemos fundamentarlo, sustentarlo en los criterios que hemos establecido para estos procesos de evaluación. Las actividades de evaluación no varían, las herramientas que utilizamos no varían, no utilizamos un portafolio, una lista de cotejo, un examen escrito, una rúbrica y los complementamos para obtener evaluación, porque lastimosamente para obtener una evaluación de calidad necesitamos bastante tiempo. ¿Existe la necesidad de un cambio de actuar del docente y las instituciones en los actuales enfoques didácticos? Sí, sí existe la necesidad para generar una cultura de evaluación a partir de la concientización del papel que juega la evaluación en los procesos de enseñanza, a partir de la formación del docente en las áreas de evaluación. Y hablando de estos últimos puntos que son importantes y que considero que debemos retomar es
el cambio de las políticas educativas que favorezcan una evaluación real del aprendizaje fincado en la objetividad. Esto quiere decir, aunque tenemos espacios de descargas administrativas, yo considero o consideramos que debe de existir ese tiempo para que el docente pueda evaluar y descargarse de otros aspectos administrativos que bien, si bien es cierto, le corresponden de alguna manera, pues la verdad es que deberíamos de enfocarnos específicamente a observar, a evaluar, a retroalimentar, a mejorar la práctica educativa, y entonces sí, este proceso de evaluación en sus diferentes apartados nos sería de utilidad para pues brindar una educación de calidad. La instrumentación adecuada de las distintas reformas en los niveles educativos. Si bien es cierto, conocemos y articulamos esta evaluación formativa con los últimos 2 momentos de la educación en nuestro país, o 3 momentos de la educación en nuestro país. También es cierto que estos cambios obligan a las y los docentes a estar inmersos en diferentes procesos de capacitación, de actualización, y en lo que llevamos a consolidar un proceso de formación. Entonces tenemos que también consolidar un proceso de formación. Entre más claros seamos en lo que necesitamos lograr, en lo que buscamos lograr, en nuestros objetivos, y también en las formas, espacios y momentos de evaluación, más fácil será obtener resultados que nos permitan reestructurar y mejorar nuestra práctica educativa. ¿Quiénes son los actores dentro de la evaluación? El docente, obviamente, porque proporciona información valiosa, porque modifica la enseñanza y puede apoyarse de manera eficiente, o puede apoyar de manera eficiente a los estudiantes a partir de la evaluación, porque puede canalizarlo a instancias de atención especializado, canalizarla, y puede calificar y promover en los alumnos. Los alumnos, ¿por qué son importantes dentro de la evaluación? Porque ayudan a saber si está mejorando su aprendizaje, porque si se le da o se le entera de los procesos y resultados, puede ubicar su desempeño respecto al de los objetivos, porque reconoce la ayuda que necesita y lo que debe hacer, y porque impulsa a asumir la responsabilidad de sus aprendizajes. Los padres, en este caso, también deben de estar, sobre todo en educación básica, inmersos, y educación media superior, en estos procesos de la evaluación, para observar avances, para reconocer formas, para identificar áreas de oportunidad de sus hijos e hijas. Y la escuela, porque permite identificar los logros en la implementación de la currícula y también las necesidades de trabajo colaborativo. ¿Qué componentes del modelo de evaluación del aprendizaje en el aula tenemos? Pues cómo evaluar, por qué evaluar y cómo comunicar esta evaluación. Y ya para cerrar, hablamos de la escuela, la enseñanza y la evaluación en el aula, que pues obviamente están experimentando cambios, estamos evolucionando hacia la evaluación formativa. Los educadores tenemos varios desafíos profesionales que resolver, que obviamente que involucran el conocimiento, la creatividad y el compromiso, pero sobre todo el primero y el más importante, que es asumir la evaluación formativa como una necesidad. Desarrollar estrategias, métodos y materiales para la evaluación. Esto quiere decir no dedicarnos a trabajar solamente con un examen, con una aplicación, con una observación subjetiva que nos dé todo un resultado de evaluación, o solamente que nos dé ese instrumento un solo resultado, sino utilizar diferentes medios y herramientas que nos permitan obtener la mayor cantidad posible de esas habilidades, conocimientos, actitudes y valores que desarrollan las y los estudiantes. Desarrollar también la parte más importante, y que yo creo que contribuye a la evaluación formativa, es esa retroalimentación entre el estudiante, los estudiantes y los docentes, las y los estudiantes, de qué forma el estudiantado puede mejorar, pues conociendo cuáles son sus resultados de evaluación, qué le falla, en qué tiene debilidades, en qué tiene mejorías. También es importante utilizar la evaluación para reforzar a aquellos estudiantes que están desarrollando habilidades, conocimientos, actitudes y valores, y que pueden ayudar a fortalecer esos aprendizajes que están logrando. No es nada más en una cuestión, se puede decir, negativa, de aquellos estudiantes que no logran
sus aprendizajes, sino también aquellos que lo están logrando, cómo lo están haciendo y por qué no utilizar estrategias como la zona de desarrollo próximo y el andamiaje dentro del aula. Bueno, este es el equipo conformado por el maestro Juan Galvez y una servidora, Glenda Escandón. Estamos para servirles. Gracias.